Súper. Ok, entonces ahora es como tiempo de ponernos series, supongo, para Ya. empezar esta transmisión con problemas técnicos y todo, para que sea más interesante. Estaba todo planeado. Y ahí voy a estar revisando como las preguntas y todo. Así que bienvenidos a esta transmisión ex YouTube, ahora Facebook, llamada Solo quiero estar en casa, que es un conversatorio sobre las vivencias coreano-chilenas. Y estoy con dos amigues y estoy muy contenta y les agradezco como por darle vida a esta instancia y estoy segura que va a ser muy bonito para todos. Y si tienen preguntas, comentarios o saluditos, pueden dejarlos allí y esto lo estoy grabando para después subirlo a YouTube y para que lo puedan ver después y compartirlo y todo eso. Bien, ¿les parece presentarse? Paulina. Ya. Ya. Me llamo Paulina Kim Yu, soy artista visual, fotógrafa y hago otra cantidad de cosas que no son relevantes mencionarlas. Soy hija de inmigrantes surcoreanos y soy primera generación. O sea que nací acá y mis padres son generación cero. Eso. No Súper. sé si tengo que agregar algo más. Ya, ahora Blue. Ya. Me llamo Blue, soy otaku, femininja y fotógrafo y eso es todo lo que tengo que decir sobre mí hoy. No, pero está bien. Además Sí. que eres una activista. Yo pienso que eso es muy importante, destacarlo. Todavía no me abrazo de esa palabra, pero voy en camino. Cuesta como decir soy activista, es como... Pero está bien. Eh, bien, voy a presentarme para quienes son nueves y no me conocen. Soy Constanza Jorquera, soy la fundadora del Club de Té en el que están hoy. Soy analista en política y asuntos internacionales, magíster en estudios internacionales y candidato a doctor en estudios americanos. Soy académica, investigadora y me dedico principalmente a las relaciones internacionales, pero a los estudios asiáticos, concretamente China, Corea y Japón, sobre todo China y Corea. Así que esta instancia apareció como en nuestras cabezas porque en cada caso, de alguna forma, todo lo que estamos viendo de la violencia racista, los crímenes y discursos de odio, nos llegan de formas personales también y profesionales y colectivas. Entonces, la idea es que cada uno pueda abordar distintas perspectivas desde su visión, pero por supuesto poniendo acento en las experiencias de Paulina, ¿cierto? Porque también nos pareció importante promover ese diálogo. Así que tenemos un humilde temario, bien, donde vamos a ir abordando ciertos puntos y para que puedan ir dejando sus comentarios y podamos dialogar, ¿bien? Entonces, Paulina, ¿te parece como empezar con lo que habíamos conversado, como estos disclaimers o como puntos centrales Sí, sí. que te gustaría abordar? So, un disclaimer que para mí era súper importante era decir que todo lo que yo diga en este conversatorio es mi opinión y mi experiencia. Yo no represento ningún grupo, nadie me ha elegido, no soy parte de una organización, solamente estoy acá como una gran oportunidad para hablar sobre mi experiencia como tal. Pero eso, para que quede claro, no es una experiencia de toda la comunidad coreana ni de ninguna otra, es solamente la mía. Eso quería dejar muy claro. Súper. Ujú. Entonces, ¿les parece, más allá del tema de los datos, de la información que está apareciendo en muchas partes, que también se ha concentrado por razones obvias en Estados Unidos y lo que está ocurriendo allí, pero también a mí me causa como cierta incomodidad, si bien es muy útil para visibilizar el problema cuando deshumanizamos ciertos fenómenos reduciéndolos a datos? Bien. Eh, entonces, por eso, si me Ujú. quedo pegada, me avisan, mi internet es malito. Por eso es importante como hablar desde la experiencia. Entonces,
habíamos pensado también en abordar como primer punto el tema de que es bastante polémico, pero importante hablar, que es la discriminación positiva y negativa. Quizás puede parecer extraño que exista una discriminación positiva, pero pienso que también es un punto importante de abordarlo en el sentido de que muchas prácticas y muchos discursos que tenemos normalizados también suponen prejuicio, discriminación, narrativas, tipos ideales, fetichización, en fin. Y en eso también la influencia es súper grande, no solamente como de las narrativas políticas que vemos más como en el odio, por ejemplo, entiéndase Trump y otras personas, sino que también la influencia de los medios de comunicación tradicionales, ¿cierto? Por ejemplo, cuando vemos ciertas representaciones de personas asiáticas o asiático-descendientes en películas, en series, ¿cierto? También en las noticias, pero también en las plataformas digitales y la cultura popular. Que eso se puede expresar no solamente en la esfera del K-pop o del otaku, sino que también en este como imaginario ideal de cómo serían estas personas. Entonces quería preguntarles cómo visibilizan la idea de una discriminación positiva y negativa. Le doy la palabra a Paulina primero. Yeah. O sea, en mi experiencia, la positiva, que era algo que, o sea, para contextualizarlo un poco, yo estudié durante 2 años en Nueva York. Entonces tuve muchos compañeros, tuve la suerte y la fortuna de que mi grupo fuera increíblemente multicultural. Entonces, muchas veces cuando mis compañeras que eran afroamericanas o de frentón africanas se juntaban a hablar como su experiencia, porque para muchas era súper chocante, porque una de las cosas que generalmente ocurre es que cuando tú estás en tu país y todo el mundo se parece a ti, el tipo de discriminación es diferente, no es lo mismo. Y, por ejemplo, si tú estás en un lugar que todo el mundo se ve físicamente similar a ti, probablemente te van a discriminar por otras cosas. Entonces de repente fueron a un país que era conocido por tener actos de odio, por tener esclavitud, y ellos vivían en un lugar donde para nadie era tema. Entonces muchas veces me sentaba a escucharlas porque era una experiencia que yo nunca había tenido. De hecho, yo empecé a entender el tipo de racismo que había tenido una vez estando allá, porque para acá no lo tenía como, lo tenía completamente normalizado, como que la gente tenía el derecho de decirme qué tenía que ser. Y una de esas cosas era como buena estudiante, increíblemente confiable, que tenía que ser buena en matemáticas. No soy buena en matemáticas, por ejemplo. Entonces, como una regla de cosas, te dicen como, es que tienes que ser más zen, ¿cómo no eres más zen? Por ejemplo, no hay individualidad en ti como persona porque tiene que existir este estereotipo que es más grande que tú. Entonces uno se pierde en esos estereotipos que son buenos, pero te quitan tus pequeños defectos que estás en tu derecho de tener, por ejemplo. Eso es como una de las cosas que tuve que ver con el positivo, y también algunas cosas que me ocurrían en el colegio que me agregaban como a grupos de maneras muy convenientes, según lo que el grupo quería. Son cosas chicas, pero a la larga siempre te hacen sentir y te recuerdan que eres diferente, como que no eres parte del grupo. Sí. Y eso lo viste que fue cambiando de forma e intensidad como a medida que fuiste creciendo, o solamente cambió de forma dependiendo del espacio donde estabas o con quienes interactuabas. O sea, yo todavía vivo parte de ese estereotipo. Por ejemplo, cuando voy a comprar, normalmente me pescan mucho, porque normalmente los asiáticos compramos mucho, en cantidades, por ejemplo. Entonces son cosas como que soy buen cliente, por ejemplo, o que no me va a robar las cosas, o la gente me regala cosas en la feria, cosas así. Entonces, como son cosas pequeñas que muchas veces no son malas, pero hay otras como que en realidad son cosas, las menciono porque son cosas por las que yo no puedo hacer mucho, la verdad. Y a veces es conveniente, pero hay otras que simplemente tienen que ver con cómo la gente cree que ya sabe todo sobre ti. En la universidad cuando entré fue muchísimo menos como notorio porque nadie me preguntaba nada, era bacán. Creo que era el lugar donde menos me habían hecho mi lista de set de preguntas. Era como, ¿de dónde vienes? ¿Hablas coreano? ¿Cómo es Corea? ¿Qué comes? ¿Qué comes en tu casa? Etcétera. Es como una lista de preguntas típicas que siempre me hacían. Y en la universidad no ocurrían. Fue bacán en ese aspecto. Fue muy, muy bacán. Como que mucha gente venía de otros como grupos socioeconómicos, porque yo nací y crecí en San Bernardo. Era la única asiática en todo el colegio. Entonces la rareza era súper una cosa todos los días. A mí me gritan cosas en la calle teniendo menos de 10 años.
Entonces, yo lo entiendo porque Chile tiene una tasa de inmigración que hasta como 5 años era muy baja, era muy, muy pequeña, entonces no era algo común tampoco. Entonces se da mucho que en estos, gente que viene como estos colegios como Nido de Águila o Santiago College tienen mucha más esta experiencia de trabajar en un grupo como mucho más multicultural, entonces como que a nadie le importaba, para nadie era tema, nadie preguntaba nada, o de frente creían que era intercambio, por ejemplo. Sí. Claro, entonces igual eso es Ujú. interesante lo que dices como el punto del intercambio, porque siempre está el tema como de la otredad, como de Sí, ¿es chilena o no? Como yo también me ha pasado con eh, amigas coreanas, no tengo amigos coreanos, por eso uso esos pronombres, y también han tenido como ciertas experiencias como en la calle, en fin, donde se asume que sería un extranjero, una persona extranjera. a mí me han tratado de estafar en taxis, Claro. aunque hablen perfecto español, por ejemplo. Entonces, como normal, o me dicen cosas en la calle, en grupo, y es como, conche tu madre, y ahí como que cachan. Si no, es muy normal eso, muy, muy normal. Incluso tiene que ver con cómo ando de vestida. De repente, cuando me he visto muy como bien, por decirlo, ahí se nota, parezco más turista, por ejemplo. Mm. Entonces, eso que hablas del otro es como un término súper conocido porque no sé si han leído algunas infografías que son muy reales, que los asiáticos son conocidos como este otro bueno y sumiso. Entonces, normalmente lo que se diga o lo que yo reclame normalmente no es muy tomado en cuenta a nivel político porque se considera que yo tengo que ser callada y que no voy a molestar. O que en realidad soy tan otro que lo que ocurra acá no es de mi incumbencia, a pesar de que vivo aquí. Mm. Claro, igual eso. Entonces hay esa tendencia a que no se nos incluye como en el tema, en las problemáticas que ocurren, a pesar de que yo también voy a usar el mismo sistema de salud, voy a ir al médico como todos ustedes, tengo que ir a la farmacia de la esquina igual, tengo que ir al supermercado igual que ustedes. Entonces como es bien curioso cómo se vuelve como demasiado diferente o se olvida que uno puede haber vivido acá toda la vida. Es muy como en ejemplo más chistoso, he conocido chilenos fuera de Chile y no me creían que yo venía de Chile hasta que los agarraba como a garabatos chilenos, porque ahí solamente me creían. Entonces es como, yo creo que es un tema de costumbre, como que realmente Chile no tiene, como ya he dicho, tiene un porcentaje muy bajo de inmigración, hasta hace unos años, porque ha cambiado en los últimos como 3 años. Mm. Mm. Y en tu caso, Blue, quizás en otra como experiencia, pero quizás lo has podido como experimentar de alguna forma, claro, no desde la perspectiva eh, como racializada de alguna manera, pero sí, claro, también has tenido experiencias como en distintos espacios, también en tus viajes, que me parece una experiencia súper interesante de abordar. Sí, a mí lo que siento que en lo que puedo aportar en esto un poco es muy parecido a lo que habla Paulina, o sea, hay una idea de la persona asiática que está basada netamente en prejuicios y en imágenes de lo que nos llega, pero nosotras no nos damos el trabajo de buscar esa información, de conocer esta información, de saber que realmente las cosas no se van a ver de la manera que nosotras esperamos. Te doy un ejemplo muy, muy simple. El tema del el cuerpo, eh, de cómo la gente considera que se debe ver una persona asiática. En mi caso, como de los espacios que yo participo, que es como la parte otaku y la parte K-pop, que es como eh, les asiáticas son flaques, altes, hegemónicamente muy correctas, y es como, no, resulta que cuando después ya conociendo la experiencia de ir a Corea, de ir a Japón y ver que realmente la mixtura de cuerpos, la mixtura de colores de piel era muy variada, a diferencia de lo que uno pensaba, es otra experiencia completamente distinta y que une por comodidad, no se dio el espacio de saber ese tipo de cosas. O sea, te quedaste básicamente con lo que te venden de estas personas, ¿cachai? O sea, si a mí me venden K-pop, claramente me venden hegemonía, me venden delgadez, me venden perfección, ¿cachai? Cuando realmente, cuando fui a Corea,
no fue un grueso de personas que yo haya visto que se hayan visto exactamente como yo los vi en doramas, en, ¿cómo se llama?, en videos musicales, ¿cachai? Era completamente distinto, y que lata que haya tenido que pasar por esa experiencia para saberlo, y que no haya sido, por ejemplo, un trabajo propio el haber buscado más información, sino que asumir per se que la gente se iba a ver de esa manera, ¿cachai? Y en eso yo también me doy como mi propio mea culpa, y creo que es algo que se debería promover más en los espacios que consumimos cosas provenientes de Asia, ¿cachai? Aunque sea de países específicos, también promover el hecho de mencionar como estas cosas no necesariamente tienen que ser reales, la manera de conocer una cultura no va a ser a través de solamente estos puntos específicos, sino que van a haber otros que también pueden enriquecer esta experiencia y que nos van a quitar muchos prejuicios al momento de enfrentarnos con personas de otros países, ya sean de Asia o de cualquier parte, ¿cachai? Claro, además que está como muy metido esto de la imagen de que Asia solamente sería como Asia Oriental o Asia del Este. Primero, claro, está quizás nuestra generación era como el tema de los japoneses, o quizás en personas más mayores el tema de los chinos, quizás ahora en personas más adolescentes sería el tema coreano, pero hay un desconocimiento súper grande. Y claro, tenemos el tema de Estados Unidos, donde todo el mundo, todos los latinoamericanos son mexicanos. Ya hay como también una narrativa así que importante. Entonces, lamentablemente no me sorprende que grupos históricamente marginados e invisibilizados sufran este tipo de violencia y distintas prácticas, además que está asociado con el tema de la precariedad, desigualdad y todo eso. Pero en el caso de Chile no es menor, porque lamentablemente conocemos a otros a través de narrativas hegemónicas. O sea, no observamos a la persona, quien sea, al lado nuestro, en nuestra comunidad, sino que nos formamos esta imagen a través de Hollywood, por decirlo de alguna forma, o películas, o la televisión, ¿cierto? A mí en verdad me alegra que ya no existan tanto estos programas como de humor, que eran terribles cuando crecíamos, pero eso era súper fuerte, o sea, insisto con la idea de grupos marginados, porque están personas racializadas, disidencia, en fin, mujeres. Entonces, claro, el tema es súper fuerte. Y lo que tú dices como de la experiencia de estar en el lugar me parece súper importante, porque a mí también me pasó, yo también iba como, claro, con el privilegio como de la educación de ir más preparada, pero también fue interesante como ver que espacialmente las personas eran diversas. ¿Se entiende? Y que también me encontré con distintos discursos hacia mí, no necesariamente hacia mí, pero como hacia América Latina, también con los mismos prejuicios. O sea, de que en China me pasó que prácticamente pensaban que América Latina era como una selva, vivíamos así como en África, también hay como perspectivas discriminatorias hacia eso, como regiones periféricas. Y también en Corea nos pasó que tuvimos que dar una charla sobre Chile con mi mejor amiga, y nos preguntaban casi si Chile era como la serie Narcos, ¿se entiende? Como que andábamos con armas y esta imagen como bien naranja, ¿se entiende? Eh, entonces, bien interesante ver como, insisto, la idea de lo que decía Paulina, como de la imagen sumisa de este arquetipo de una persona asiática, como incluso como infantilizada. No sé si tiene como Sí. sentido. ¿Mm? Que también se da que se asume que uno no habla el idioma y también se asume que uno no va a responder cuando pasa algo. Entonces muchos de los ataques que han enojado a la comunidad asiática ha sido esa anciano. O sea, mi abuela también la han atacado acá en Santiago. La saltaron afuera de su casa y la botaron al piso, y era como le cortaría muchas cosas a la persona que hizo eso, pero ocurre porque saben que creen que no se va a defender. Entonces tiene que ver con eso, como esa idea de que puedes quedar impune de hacer cualquier cosa porque la persona es demasiado correcta, por ejemplo. Mm. Claro, y además Sí. que en el caso como de lo que sale más en redes sociales como de ataques a personas, por lo menos lo que yo he visto en Estados Unidos, generalmente son a mujeres y personas mayores. Sí, que es muy cobarde, como que eligen a alguien que les parezca vulnerable.
Hubo uno hoy día en la mañana que lo subió una amiga que fue terrible porque agarraron a una mujer en la calle, fueron a un supermercado y cerraron la puerta y nadie hizo nada. La grabación que está es de una cámara de grabación. Nadie hizo nada. Entonces como... Es curioso porque nadie hace nada, es el gran problema. Como que creen que todos están como ahí para pasar el rato, como que nadie está haciendo su vida ahí, por ejemplo. Como que en algún momento se van a ir. Como que esa es la perspectiva americana. Acá también yo siento que no se cree que nosotros estamos acá permanentemente tampoco. Somos todos pasajeros aparentemente. Claro, y que serían como comunidades muy cerradas, como que no está esta idea en Chile como de la multiculturalidad, por decirlo de alguna forma, como del convivir, sino que se asume que ese otro puede llevar 1000 años acá, pero que siempre va a ser ese extraño, como que no... Sí, ¿no? Sería como una... Y lamentablemente están todos estos conceptos que incluso podemos ver por lo menos en lo que yo he podido estudiar, como en países asiáticos, con toda esta aproximación a la migración, por ejemplo, con esto de lo híbrido o de lo que se llaman los matrimonios mixtos, por ejemplo. Como que también hay conceptos bien peyorativos en estos países hacia, por ejemplo, hijes como de segunda generación o de estas como parejas, que me carga este concepto como interraciales. Y claro, al final tiene que ver con muchos problemas, o sea, hasta el tema de los medios de comunicación, como la ignorancia también, que no debatimos estos temas, no conocemos a la otra persona, y tampoco desde los gobiernos o las instituciones se promueven instancias de diálogo, de inclusividad. Entonces tienen que pasar fenómenos como, no sé, el Black Lives Matter o lo que está pasando ahora en Estados Unidos, por ejemplo, y tuvo que llegar el tema del COVID para que se empezara a problematizar de forma más masiva por personas no racializadas, entiendo, porque para personas que lo viven siempre, esto no, lo de la pandemia me imagino que es como un gatillante o que destapó ciertos aspectos. No sé si, Paulina, tú lo ves así. O sea, a mí sí me pasaba que acá en la calle me dicen como chino no corona, por ejemplo, si me han dicho esa cuestión. Y entre los coreanos mismos tengo familiares que de repente dicen, pucha, los chinos, y es como, pero si no tienen la culpa ellos tampoco. Como que mucho de lo que, por ejemplo, yo tengo temas de comida que yo los mantengo porque si no, no consumo ciertas cosas, por ejemplo, en comida, yo pierdo una conexión cultural, por ejemplo. No podría empezar a comer, dejar de comerlo porque es parte de lo que a mí me heredaron. Entonces es súper complicado. Por ejemplo, a mí si me empiezan a decir, es que eres chilena, es que eres esto, y como, a mí personalmente siempre detengo a la gente cuando me dice, era como, yo no sé lo que soy, yo nunca digo lo que soy. Yo nací acá y mis padres son estos. Eso es todo lo que te puedo decir. Pero lo del híbrido, sí. Uno no habita necesariamente ese espacio per se, sino que uno elige qué espacio habitar y dónde se quiere relacionar y con qué se quiere sentir identificada, pues, ¿cachai? De hecho, algo que yo considero súper importante, de algo que mencionó la Connie antes, es como, más aún para mí, como persona que habito estos espacios otakus o estos espacios K-pop, ¿cachai? Yo digo, debería ser en nosotros un espacio para hablar precisamente de estas problemáticas, y mucha gente piensa que esto es solo disfrute, ¿cachai? Como le dan como una superficialidad tan grande que piensan, no, nosotros no deberíamos hablar de estos temas. Te pongo un ejemplo súper simple. El otro día subí un TikTok haciendo una broma sobre un personaje X de una serie, y me llegaron, te lo prometo, 2000 mensajes, ¿cachai? Que decían, ya llegaron las feministas al anime. Y yo dije, por supuesto, porque el anime en este caso es un reflejo en muchos casos de la realidad que nosotros tenemos. Por ende, es necesario, es importante que bajo estos mismos preceptos podamos ocuparlos para educar a la gente. Entonces, por lo mismo, yo trato de abrir espacios donde se hable de distintos temas que relacionan a personas de Asia, ¿cachai? Como la manera en que nosotros vamos a consumir esto y cómo nosotros vamos a proponer la mirada hacia
este mismo tema, ¿cachai? Entonces, dentro de esto también debería caber el tema del racismo, también deberíamos ser capaces de revisar qué es lo que estamos recibiendo, por qué lo recibimos de esta manera, por qué se ve de esta manera y en qué difiere de la realidad, ¿cachai? Sí, de hecho eso se da mucho como, bueno, no es un espacio en el que yo me muevo, pero lo he visto en el espacio gamer, por ejemplo, o en los espacios como muy masculinizados de anime, como por ejemplo cuando vemos estas representaciones de mujeres, entiéndase como con pechos grandes y que se mueven, y como esta exaltación de la mujer, ¿cierto? También como objetivizada. Y eso también se da, por ejemplo, por eso yo decía la importancia como de cuestionarnos, porque, y lo que tú dices como de abrir las plataformas para discutir, es súper importante porque, claro, quizás en instancias más rutinarias, podríamos decir, con personas más adultas, en fin, que lamentablemente ya tienen como un imaginario bastante restringido, puede ser un poco complejo. No digo que no hay que intentarlo, pienso que es importante también llevar estas discusiones a esa esfera porque redes sociales es solo un espacio como de la sociedad, pero también lo importante es como revisarnos ahora y como, insisto, como escuchar la experiencia y abrir los espacios, porque finalmente si nos centramos como mi experiencia es esta, yo lo veo así, ¿dónde están las personas que realmente están viviendo esta situación? No sé si, Paulina, como, ¿cómo has visibilizado tú en este tiempo? Porque he visto en las últimas semanas distintas personas que han subido como TikToks o videos, en fin, como mostrando sus experiencias, que igual me parece súper valioso e importante, pero también estaba viendo algunos contenidos de otras personas asiático descendientes que también reclamaban esto de que muchos medios y muchas personas, en fin, se le acercaban como utilizar su trauma como cuenta tu experiencia, háblanos de lo que es. Y eso también es súper complejo y me parece violento también. No sé si Yo la verdad soy muy como tortuga, pero no de lento, como de acaparazonar en esta cosa, porque yo estoy súper chata, la verdad. Como que crecí con gente que si bien estudié con ellos 10 años, pasaba que no se recordaban cuál era mi ascendencia, por ejemplo. Entonces, ¿por qué sacaría yo algo de explicar cosas si a la gente después se le olvida? Entonces era como, ¿cómo puedo hacer esto de una manera significativa para que en realidad haga un cambio? Para que no sea una cuestión pasajera hoy que lata, pero es difícil en ese aspecto. Entonces yo al final llegué a esta circunstancia que era como, me da lata exponerme así, me da lata llegar a estas pataletas cuando en realidad después, especialmente en redes sociales, va a pasar, probablemente. sí. Entonces al final lo que está en mi poder es dentro de mi círculo, dentro de la gente que yo conozca, o ir seleccionando, como que en último tiempo he tenido que ir como picando, la verdad. Claro, Entonces porque como yo no tengo como la fuerza tampoco para ser como un activista, por ponerlo, ya no tengo la fuerza para hacerlo. sí me parece que lo que tú dices es súper importante, el tema como de que las personas que están pasando por distintas situaciones personales, familiares, comunitarias, y que esto también es súper violento, como de verlo, que se nos exija o se les exija como tomar las banderas de un liderazgo o un activismo que no o una lucha que no necesariamente tienes que dar, ¿se entiende? Y eso yo, o sea, como persona heterosis y no racializada, lo veo más como desde el feminismo, pero también en otras experiencias, lo que tú dices es súper importante, el tema de exigir como debes ser valiente, tienes que ser resiliente y hacer esto, y que ciertas preguntas como de repetir una y otra vez, entonces sí, es complicado. Porque la verdad, o sea, como yo lo he mencionado otras veces, nunca me voy a poder quitar cómo me veo, por ejemplo. Nunca me voy a quitar todo lo que implica verme como me veo.
que eso se puede extrapolar a muchas otras situaciones. Entonces, el blue, por ejemplo, yo sé que podemos compartir este hastío de que siempre te van a preguntar las mismas cosas, porque pueden ser completamente diferentes, pero todo el día te preguntan las mismas cosas. Entonces de repente es como, ¿qué tiene que exista como existo? Sí, de hecho iba a Sí. mencionar lo mismo. En ese Ujú, sentido, quizás no es a ujú, manera de equiparar, ujú, pero sí a manera de que son ujú, situaciones que pueden verse de cierto modo similares, y es el que te hagan una pregunta constantemente. O sea, claro, a Paulina le puede pasar que ella tiene que decir de vez en cuando cuál es su ascendencia, de dónde viene, y claro, pues a mí de repente tengo que decirle 20 veces al día a una persona que soy un hombre y aún así no lo entienden, ¿cachai? Y que es constantemente la misma repetición de la misma pregunta, y eso finalmente es cansador. Entonces, en parte, claro, yo tengo la fuerza en este momento, pero puedo también respetar obviamente el espacio de Paulina de no querer hacer activismo al respecto, porque es una situación cansadora. Yo me siento preparado para hacerlo y por eso lo hago, pero la persona que no quiere hacerlo también siento que es totalmente respetable, porque es complicado. Entonces ahí es donde entramos las personas que tenemos ciertos privilegios quizás, como en este momento, no sé, yo no soy una persona racializada, ¿cachai? Soy una persona blanca, pero sí puedo ocupar mis plataformas para elevar estas voces y hacerlas sonar de otras maneras, ¿cachai? Y algo que me pasó, por darte un ejemplo, fue el tema de una chica que hizo un video sobre este tema del racismo hacia las personas asiáticas, y la gran respuesta de muchas personas era, pero si tú eres tan bonita, ¿cómo te va a pasar eso? Y yo, ¿sabéis qué? En un momento mandé un mensaje, lo puse en los comentarios, porque ¿sabéis qué? Me aburrió, y yo dije, este comentario no va para la chica que subió el video, este comentario va para que ustedes que están comentando lo lean. Las personas no deben ser discriminadas por su raza, ¿cachai? Sean bonitas o no sean bonitas, ¿cachai? O sea que eso significa que ustedes están haciendo una apertura a la discriminación hacia la persona que está fuera de la norma. Eso significa que si tú no eres tan bonita, no vas a defender a esa persona si que está siendo discriminada. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cachai? O sea, las personas no están entendiendo el mensaje, y por eso tenemos que ser mucho más claros en la manera que expresamos este mensaje. Sobre todo para nosotros que sí queremos hacer, por ejemplo, activismo, yo tratar de tomar, por ejemplo, en esta experiencia, en esta conversación, las palabras de Paulina y a lo mejor elevarlas, ¿cachai? A compartir esto, como decir, pucha, ¿sabéis qué? Una amiga me dijo esto y bajo esta experiencia, bajo estos parámetros, yo creo que esto debería cambiar y deberíamos presentarlo de otra manera, ¿cachai? Porque eso es lo importante, o sea, que la gente no está entendiendo el mensaje, y obviamente eso es agotador, pues, ¿cachai? Te voy a contar una experiencia muy penca que tuve en un momento que tiene que ver con el mundo del K-pop, que una amiga estaba muy metida en el círculo y a mí me decían que básicamente me tiraron comentarios a través de ella de que para qué me iban a pescar si yo no era tan bonita. Lo que a mí me importa un pico, pero era como, ¿por qué debería relacionarme con esta gente que hace este tipo de categorizaciones por solo mi apariencia? Porque me parezco o no a la gente de la televisión. ¿Por qué debería? Entonces, tengo otras amistades coreanas que llegamos a un punto en que era como, ¿sabéis qué? Ni cagando voy a poner que soy coreana en mi perfil en redes sociales porque me van a fetichizar. Me van a empezar a acosar solo por eso. De hecho, ahora puedo poner frases en coreano y nadie va a cachar ni una cuestión, la raja. Pero no voy a ponerlo de manera tan abierta porque sabemos las consecuencias. Hay gente que lo hará, puede manejarlo, yo no puedo. A mí me lata. Como que a mí llega gente a explicarme mi cultura. Entonces es como, basta. Exacto. Sí. Sí, se ve mucho eso como, Ajá. y en general como en redes sociales, en fin, con esto de, pero que también se discuten distintos tipos como de movimientos sociales, luchas, como lo quieran llamar, muy de sumarse como a esta ola de pseudo preocupación, pero que también empiezas a caer como en las mismas violencias. O sea, el tema de referirse a la apariencia, te das cuenta que no solamente tenemos discriminaciones, entendamos raciales o lo que sea, sino que al mismo tiempo tenemos como todos estos lentes de lo que, cómo debería verse la causa para mí. ¿Se entiende? Entonces, súper complicado. Y ahí está el otro punto que también habíamos discutido como preparando esta conversación, Sí. de
cómo podemos, más que ayudar, porque no me gusta la palabra ayudar, pero como de aportar o articularnos entre las distintas personas. Como que también habíamos comentado eso y Paulina nos había comentado el tema de la distancia y el respeto. No sé si les gustaría explorar como en esa esfera, porque me parece que es un punto súper neurálgico en lo que estamos diciendo. Sí, porque como les había mencionado, es bacán querer ayudar, quizás hacer acciones, pero hay una cosa que ocurre que como somos una comunidad, y también se da mucho en cualquier tipo de comunidad que ha inmigrado, que van a volver fuertemente a sus culturas porque no están en casa. No estoy en casa y tengo que ver quién soy, entonces voy a aumentar mis tradiciones. Entonces se da mucho y ha ocurrido que hay muchas cosas que se han conservado fuera de los países en comunidades inmigrantes y que se perdieron en el país original, por ejemplo. Que es una experiencia que no va al caso, pero sí me ha pasado que, por ejemplo, aparentemente mis papás me criaron como con una manera de cordialidad casi del campo, como de Corea antigua, y cuando era Corea como que era todo un desastre porque era como, ¿qué le pasa? Así. Entonces son cosas que ocurren, y a lo que voy con toda esta explicación es que lo que pueden hacer, lo mejor que se puede hacer es dejarnos y darnos los espacios para poder resolverlo dentro de nuestros parámetros. Como que nosotros sabremos, por ejemplo, hay cosas que socialmente no las podemos hacer con cierto adulto, o hay que respetar ciertos espacios de los ancianos, por ejemplo. Entonces, lo mejor es siempre preguntar, ¿qué espacio necesitan ustedes para hacer sus cosas? O de repente ni siquiera como saber qué están haciendo, pero simplemente quedarse ahí nomás. Porque muchas veces puede entorpecer que aparezca un tercero con las mejores intenciones, pero puede entorpecer realmente. Sí, igual eso es importante. Eso es lo que les podría dar como un paso de acción. Cuando sí. pasó esta cosa como de George Floyd, Black Lives Matter, como que todo el mundo estaba compartiendo este cuadro negro, pero finalmente no, algo que me pareció súper interesante en ese proceso era que decían, por intentar compartir y como ayudar y visibilizar, estás invisibilizando, porque estabas llenando las plataformas de cuadros negros sin ningún contenido, y quizás entre medio había muchos testimonios y muchos comentarios que eran súper importantes, pero de nuevo, como de autocentrarnos en yo quiero ayudar, finalmente se entorpece, que es lo que decía Paulina también. Blue. Yo lo que siento y creo que es súper importante es generar espacios, nosotros como personas que no tenemos que ver y que tenemos que respetar estos espacios, es generar nuestras propias instancias de educación, ¿cachai? Que creo que es muy parecido a lo que yo generalmente trato de explicarle, no sé, a los hombres cis, que no es como, no puedes participar de esto, es genera tus propios espacios educativos para las personas que van a ser quienes pueden quienes pueden propiciar esta violencia, ¿cachai? Yo preocuparme de mis espacios, de que mis espacios no sean violentos, que mis espacios sepan y se eduquen respecto a estos temas sin meter cuchara donde no deben, ¿cachai? O sea, que ellos mismos puedan pasar esta palabra entre estos mismos como círculos y empezar a agrandar esto. No es como una ayuda, ¿cachai? Sino que es una educación, ¿cachai? Entonces, claro, yo por eso mismo no he subido nada sobre esto, porque yo quiero que las personas asiáticas hablen de su experiencia y puedan tener este espacio donde poder no sé, soltar lo que sientan, compartir su experiencia, de la manera en que lo crean conveniente, ¿cachai? Pero lo que yo voy a hacer por mi parte va a ser hablarlo con mis personas cercanas y que estas personas empiecen a promoverlo en sus espacios y así todo esto se vaya como agrandando, que todo este círculo de educación se vaya agrandando para que las personas, en este caso asiáticas, no tengan que estar bajo el escrutinio de nosotros, ¿cachai? De que, ay, pero que tú qué sientes al respecto, ay, pero ¿y qué te pasó esa vez? No, eso no tiene nada que ver, nosotros tenemos que educarnos, nosotros tenemos que hacer esos espacios de educación, ¿cachai? Y a ellas dejarles en paz, ¿cachai? No meternos en sus cosas porque no nos corresponde.
y menos aún para fetichizarlo, menos aún para convertirlo en la historia triste de, ¿cachai? Esto es grave y es importante y debe ser cambiado, no es como para decir, qué penita, ¿cachai? Como con un qué penita no es suficiente, sino que en educarnos, en buscar herramientas para educarnos es donde va a haber un cambio. Eso era algo que aconsejaban mucho en redes, que era, si tú no tienes o no sabes, lee, métete, edúcate, y si encuentras a alguien que dice mejor que tú lo que tú crees, compártelo, educa al resto también, si tú no sabes cómo articularlo. Entonces eso es como, tienen redes sociales, es maravilloso por eso, hay gente valiente ahí que puede hacerlo. Sí, Claro, y también preguntar, yo siento que con respeto y en instancias donde se pueda, o sea, yo he tenido estas conversaciones con Paulina donde le he preguntado cosas que yo no he tenido la experiencia de saber, porque claro, a veces necesito una experiencia que no sea, por ejemplo, preguntarle a Google, porque en Google te podéis, o sea, de repente ponís que te duele la guata y te sale que tenéis cáncer, ¿cachai? Entonces Sí, de repente no es vas a el espacio morir. más conveniente, pero yo solamente lo hago con Paulina porque Paulina confía en mí, yo confío en ella, ¿cachai? O sea, son espacios de respeto, son espacios de Paulina, yo esto de verdad no lo sé y la verdad es que quiero saberlo desde tu propia experiencia y tu experiencia no significa la experiencia de toda persona que habita aquí en Chile, ¿cachai? Sino que es tu experiencia en particular que me puede enseñar algo en particular a mí. Entonces siento que también como el preguntar con respeto en espacios de respeto, porque es muy distinto que yo le pregunte a Paulina, que es mi amiga, a que yo le pregunte a una persona X en, no sé, en una instancia donde hayan personas coreanas y yo llegue y le pregunte, no, pues, ¿cachai? O sea, ahí no corresponde. Si yo le pregunto a Paulina en este caso es porque es mi amiga, ¿cachai? Porque tenemos respeto y tenemos confianza. Pero esos son los cuidados que yo siento que se deberían tener, que no puedes llegar y preguntarle a cualquier persona por cualquier motivo, sino que también expresando desde la humildad, quizás a veces si no tenés el espacio, preguntarle a otra persona que tú sepas que se relaciona con alguien de ascendencia asiática y decirle, ¿sabéis que yo no sé esto? Y la verdad no he encontrado una respuesta para esto. Es posible que yo te pregunte a ti cuál ha sido tu experiencia y también saber aceptar un no por respuesta. Porque yo también respetaría si un día yo le pregunto algo a Paulina y Paulina me dice, ¿sabéis que la verdad es que no quiero hablar de eso? Yo le diría, está bien, te entiendo perfectamente y lo respeto. ¿Cachai? Sí, sí, yo pienso que eso también es importante, como de lo que decían ambas, de asumir la ignorancia y tratar de hacer cosas, pero en ese camino también tener como humildad y empatía. Pienso que si algo no hemos cuestionado, como espero, en los últimos años, quizá en Chile en el estallido social o con el COVID o lo que sea, no importa. Pienso que siempre es un buen momento para cuestionarse, uno nunca llega tarde, ¿se entiende? Y en ese sentido, como quiero rescatar ese mensaje de buscarlo, como de hacer esa búsqueda responsable, porque aprovechemos las plataformas, como decían ustedes hace un momento, las redes sociales son tan poderosas, hay tantas personas que están creando contenido, que están compartiendo, que arman redes, de hacer plataformas, o sea, por lo menos en el caso nuestro, tenemos, por ejemplo, distintos proyectos. La carpeta Mujeres Autoras, por ejemplo, de que ahí es un espacio donde puedes encontrar obras de distinto tipo, de distintas áreas, cuya autora principal es mujer. Bien, ahí hay una instancia. Pero también es incómodo que, como decías tú, con una persona preguntarle como, ¿me puedes decir qué buscar? O todo, ¿se entiende? O, por ejemplo, el club de lectura, como leer más autores, distintas experiencias, buscar información, no solamente del país que te interesa porque tu ídolo es coreano, por ejemplo, sino que reconocer otras experiencias también, escuchar las voces, hay podcasts, hay un montón de cosas. Por ejemplo, no sé si desconozco si acá hay algo similar, pero por ejemplo, lo que he visto en Estados Unidos, insisto, lamentablemente tenemos como más información desde allí, o hay que saber buscar de otra manera. Muchas organizaciones de organizaciones sociales llamaban, por ejemplo, a apoyar
emprendimientos o tiendas o distintos como proyectos de estas personas. Porque sí, también sí, el tema de la sí. autogestión del conocimiento y del activismo pienso que es súper valioso, porque lamentablemente de los medios hegemónicos, de las narrativas hegemónicas, dudo que cambie mucho, o sería muy lento. Entonces, pienso que el tema como de la base es importante y tener respeto y empatía. ¿Les Sí. parece pasar al otro punto que queríamos destacar, que es el tema de las microagresiones? Que eso es súper importante también. Bueno, todo lo que hemos hablado es importante, pero en este punto me quiero detener porque es precisamente estas prácticas que, claro, el tema del racismo y la violencia y la discriminación son sistémicos, pero cuando tendemos a hablar como en ciertos conceptos que pueden ser muy elitistas o un poco alejados, pero cuando entendemos lo micro, la experiencia como más personales o ciertas prácticas, nos ayuda como a darle como cara de alguna manera, como darle como más sustento. No sé si les gustaría hablar de eso, como de las microagresiones. Hemos hablado un poquito de eso, O pero sea, como como más específico. microagresiones. Sí. O sea, más que nada, yo encuentro que, siendo muy honesta, son cosas que uno tiene como tan embutidas como idiosincráticamente de repente o por cosas que uno recibe en los medios, que yo también me considero que yo he ejecutado algunas de estas microagresiones por puros prejuicios que he tenido, si somos muy honestos. Entonces son puras de estas cosas que tú dices en preasunción de cualquier cosa sobre otra persona. Particularmente en mi caso se ha dado que, por ejemplo, me han insultado enfrente mío o me han hablado directamente o me hablan muy lento porque creen que no hablo español. Muy lento. Y aunque les hable en español me siguen hablando lento. Después pasan cosas como, ya como a nivel escolar del colegio, porque creo que mis peores traumas han sido del colegio, que por ejemplo a ratos me incluían a cosas y después no, porque aparentemente no era chilena, entonces era mucho más inteligente que el resto, por ejemplo, entonces no, mi votación o mi opinión no importaba, porque mi contexto era diferente. O me pasaba que ya me andaban al almuerzo al colegio, venía gente a probarlo y después le iban a escupir al baño, cosas así. Me decían que era horrible. O todo lo que yo hacía lo encontraban como muy asqueroso. He conocido niñas que han estado muy traumadas por ese aspecto y les daba mucha vergüenza comer comida de su casa afuera. En mi caso a mí me encantaba torturar a mis compañeros porque lo encontré demasiado estúpido eso. Pero yo sé que la gran experiencia de mis amigas inmigrantes ha sido esa, les daba vergüenza, les daba mucha vergüenza comer. Era como, ¿por qué no soy rubia? ¿Por qué mi ojo no tiene otra forma? Son como todas estas pequeñas cosas que te dan recordar que no deberías estar acá. Entonces era como, ay, por favor, dime cómo se dice esto en coreano, porque yo crecí en una época en que no había internet y nadie sabía dónde está Corea. Todo el mundo pensaba que era una parte como absorbida de China. Entonces creciendo me encontré con toda esta cuestión del K-pop, entonces me pasaba que trabajando en el local de mis padres llegan niñas y me preguntaban, ¿conoces este grupo de K-pop? Y era como, no, y como que las niñas inmediatamente como perdían completamente el interés y era como, loco, solamente estoy trabajando acá, no estoy acá como para que hablemos de K-pop, sorry, cosas así, entonces como... Son cosas muy curiosas, son pequeñas, pero que constantemente te hacen como que tenés que aceptarlas nomás. Como que tampoco puedo sentarme a educar a la persona, es como sabéis que pueden gustarme otros tipos de música, o esta es la comida que como, me la trajo mi abuela y es como la única conexión cultural que tengo en este instante, es como el sabor con el que yo soy, básicamente. Entonces pues crezco y ahora como que a todo el mundo le gusta la música coreana y la comida coreana, es muy extraño para mí, la verdad. No sé, como el típico, como cuando van caminando y te dicen cosas en la cara, o tratan así como, me ha pasado que pasan autos llenos de hombres a decirme como ching, chang, etcétera, y después se van y están como, loco, estás en un auto y eres un grupo de hombres, ¿qué onda, loco, barde? Así. Entonces también se suma mi experiencia como mujer en todo caso, porque yo no sé, la experiencia de mis primos y de mi hermano probablemente es diferente. Por ejemplo, a mi hermano siempre le han dicho China en el colegio y es como, pero ¿por qué dejas que hagan eso? Yo no dejo que mis amigos me digan China, porque no corresponde, aunque sea con cariño. Yo encuentro que no corresponde.
porque normaliza esta idea de que uno puede andar llamando a la gente solo por características físicas que a ellos les incomoden, por ejemplo. Como cuando le dicen narigón a alguien o le dicen como tucano a un compañero del colegio, era como, ¿pero por qué? ¿Por qué está bien que le hagan, si está bien? Puede ser, físicamente uno puede ser, uno no elige lo como es físicamente. Entonces son como esta cantidad de cosas que a la larga uno se va cansando porque te las recuerdan todos los días, todos los días. Claro. Se nos Sí, pasa mucho que nos quieren como estafar en el local o nos salen con esta típica frase, pero estamos en Chile, no estamos en China, siempre. O estoy de en hecho, a mi mí me país. llama toda la atención y me gusta mucho que Paulina mencione como este nexo entre el no solo hecho de ser de ascendencia coreana, sino que también de ser mujer. O sea, claramente la experiencia también es transversalmente distinta entre el hombre y la mujer, ¿cachai? O sea, la experiencia de este mismo problema racial es completamente diferente, se enfrenta de manera diferente. Claramente va a haber mucho más ataque, como lo habíamos dicho en un principio, a personas más viejas, porque claro, puede que no manejen el idioma y en ese caso no se puedan defender de la misma manera, y también hacia mujeres asumiendo, del mismo modo como asumen que puede ser de China, asumiendo que vas a ser débil, asumiendo que no vas a contestar, ¿cachai? Y esto, mira, te voy a poner un ejemplo súper chico y que siempre lo doy. A mí me pasó en Japón que un tipo me tapó la boca por haberle dicho algo que no le pareció. Él asumiendo que yo no le iba a contestar, él asumiendo que yo no me iba a defender, ¿cachai? Y sé que a lo mejor no tiene que ver netamente con lo racial, pero sí es una manera de hacerte ver que asumieron algo de ti que ni siquiera te dieron el espacio de poder expresar o de poder decir o de poder hacer nada, sino que inmediatamente te asumieron como una cosa, ¿cachai? Entonces sí encuentro que es importante que no está fuera de lugar, por ejemplo, mencionar que en esta experiencia para ti, como mujer y como una persona de ascendencia asiática, te pasan este tipo de situaciones y que se van a vivir desde una perspectiva diferente, porque también tiene que ver con la perspectiva de género. Sí, Así que definitivamente. encuentro muy bacán que lo menciones porque siento que es muy importante, ¿cachai? Es que lo menciono porque está muy asociado a mi experiencia y también porque lo he hablado, por ejemplo, con mi papá y la gente tiene esta rara y encuentro bastante tonta manera de decir que mi papá se parece al señor Miyagi y es como, no. Entonces, ese es otro estereotipo en el que él cae, porque es un hombre mayor. Entonces me dice como, a mí nadie me hace eso en la calle. La gente me hace esto, y es como, porque eres hombre y eres mayor. La gente te va a tomar mucho más en serio que a mí, por ejemplo. Precisamente. Por ejemplo, me ha tocado en eventos de anime que un tipo de repente pasó una cuestión y el tipo me empieza a decir, porque ando con cosplay, por ejemplo, me empecé, no, pues me tenéis que decir como en Nasai, y era como, ándate a la chucha, no sé, era como, ¿por qué tengo que irme a estos estereotipos? Como que ni siquiera te conozco. Entonces, como que son estereotipos muy diferentes. Mis primos antes vivían en Argentina y ahora ellos decían que en Chile se sentían como reyes porque los trataban de otra forma. Y mis primos son como muy altos, son muy como cuidadosos con su apariencia. Entonces, en el fondo, los tratan de una manera muy diferente a mí. De hecho, de hecho, me han criticado porque yo no soy tan cuidadosa con mi apariencia como ellos. Entonces, son balances muy diferentes. Muy, muy diferentes. Igual me interesa ese mundo como del cosplay porque yo no lo conozco, pero no me sorprende. O Entonces sea, también por hay cierto, como... yo no he sido tan activa en el mundo de cosplay haciendo cosplay. Como que siempre he estado como más haciendo fotos, porque soy más fotógrafa. Pero sí me pasa mucho que he visto niños más pequeños que son coreanos haciendo cosplay, pero nunca los encontré después como para hablar con ellos, lamentablemente. Pero ojalá que lo hayan podido disfrutar como cualquier otra persona, porque mi experiencia haciendo cosplay con el anime era que por internet a nadie le importa quién soy. Solamente importa que me guste el mismo mono chino que a ti. Eso es lo único que importa. Y eso para mí era muy valioso del mundo de los foros y del chat, por ejemplo. Y después los amigos que tengo como que es como una incidencia, pero ellos ya me conocían por personalidad antes hasta que lo coinciden con mi aspecto físico, pero ya saben quién soy.
Que eso era como, funciona un poco al revés a como uno esperaría de redes sociales, pero para mí era súper agradable, porque no tenía que enfrentarme a estas explicaciones iniciales. Y de hecho después tampoco nadie preguntaba nada. Que eso era también muy cómodo, la verdad, que no me preguntaran nada. Mm. Ujú, Claro, porque la ujú, curiosidad igual ujú. tiene como problemas. Que es O como en el sea, caso que depende de la curiosidad mencionaba. también, sí. Es Sí. como en el caso que Ujú, mencionaba Paulina, que es ese tema como de, ujú, si bien tú puedes tener esta curiosidad, mídela. O sea, no puedes entrar a un supermercado de alguna persona asiática en Patronato a preguntarle si le gusta el K-pop, ¿cachai? O sea, eso está demasiado fuera de lugar, ¿cachai? O sea, es asumir per se que a la persona le va a gustar el K-pop solo porque tiene ascendencia coreana. O sea, de verdad es como me estáis hueveando. Es como, no sé, asumir que a nosotros nos gustan las empanadas, ¿cachai? Onda, no es la primera pregunta que espero que me hagan si yo voy a otro país, ¿cachai? Entonces, ujú. puedes acercarte a preguntar algo, no sé, como, no sé preparar este plato de comida, ¿tú sabes hacerlo? Primero preguntar, como, ¿tú me puedes dar algún tipo, tú primero, ¿tú sabes prepararlo? Como ese tipo de cosas creo que sí son más correctas, pero asumir, como porque de hecho ahí estamos asumiendo que eres de ascendencia coreana, porque imagínate que fuera, y no sé, Filipina, ¿cachai? Y te preguntan por qué, pues, o sea, yo creo que esa cuestión le debe pasar a otras personas que deben ser de otros países de Asia, que les preguntan así como, ah, bueno, a ti te gusta el K-pop, y es como, soy de Filipinas, ¿cachai? Como que tengo que ver yo con esto, ¿cachai? Ujú. Entonces es como, tienes que pensar un poco antes de ir y preguntar algo, y darte cuenta así como de, ¿estoy asumiendo algo? ¿Estoy teniendo yo el prejuicio de que las personas de Corea todas deberían saber sobre K-pop porque es muy popular nomás, ¿cachai? Onda, estoy yo misma siendo violenta al momento de hacer esto. Esas son las cosas que uno se debería preguntar antes de llegar allá y Ujú. preguntarlo. O sea, yo siento que ¿dónde está el trabajo detrás de eso? O sea, llegaste y no lo pensaste y lo dijiste. Mm. Sí, ahora me acuerdo de una experiencia que en mi universidad hubo un programa como de una especie como de intercambio, que nosotras fuimos a Corea primero y después vino un grupo como de 12 personas coreanas y era como bastante paritario. Entonces, como que yo tenía que pasearles. Entonces, querían ir a Patronato porque querían ir a comprar cosas. Porque la mayoría estaba en Airbnb, entonces tenía que comprar cosas, como contexto. Y fuimos al Cerro Santa Lucía, después pasamos por el GAM, y en ese tiempo en el GAM todavía la gente bailaba, era como preestallido social, fue el 2017. Y de verdad fue súper incómodo y ellos se reían porque nos empezaron a seguir, literalmente. La mayoría eran niñas, como adolescentes, no lo sé, pero de verdad empezaron como a seguirlos o a mirarlos mucho, típico como con el teléfono así como... Y ellos de verdad no entendían por qué, porque claro, su conocimiento también era como, no tienen por qué saber que acá el K-pop es popular. Y lo tomaron con humor, pero no tiene por qué ser con humor tampoco. Igual era súper violento, que, como de invadir los espacios personales. Y me acordé de esa experiencia. Y claro, también está el tema que es el otro punto, que es como las jerarquías respecto como incluso al color de la piel o la apariencia, Sí. porque también se asume de que los coreanos son así o los del sudeste asiático no tanto, que igual es un tema complejo. Ujú. O sea, algo que yo quería mencionar en todo esto era que yo en Estados Unidos me di cuenta de que yo estaba, alguien me dijo, you're a good Korean, you're a good Asian because you're white. O sea, eres un buen asiático porque tienes la piel clara, eres de los buenos. Era como, qué bacán que te toque justo ese, porque hay como una categorización de asiáticos.
Entonces están estos asiáticos como China y Japón que tienen la piel clara, y después vienen todos estos otros asiáticos que son de tez más oscura, que son de países más tropicales, y que normalmente ocupan trabajos únicamente de servicio, como inmigrantes. Y la gente tampoco los escucha porque no tienen ningún tipo de importancia como cultural para nadie. Entonces, por ejemplo, tenía un compañero de estudios que él era un poco mayor que yo, y me acuerdo que una vez fuimos a un festival y habían dicho que venía un chico coreano dentro del grupo, y las niñas lo esperaron muy emocionadas, y les voy a decir que estas niñas eran chinas, ni siquiera eran occidentales, y cuando lo vieron físicamente perdieron todo el interés porque él no cumplía la expectativa del Minam coreano, básicamente. Y él estaba súper enojado. Después los dos decíamos, todo es culpa del K-pop, así como riéndonos. Entonces, las teleseries venden este tipo de imagen, te venden a esta persona que es maravillosa físicamente y todo, pero ojalá vean otras cosas, vean otros documentales, aprendan cosas de la cultura en sí. Porque una cosa que a mí me afecta mucho como descendiente es que la cantidad de información a la que yo tengo acceso para mi herencia cultural no puede ser que sea solo K-pop, porque el K-pop muy rara vez te enseña cultura coreana. Entonces hay que tener una discrepancia entre lo que la gente ve para entretenerse y lo que es realmente la cultura de. Por ejemplo, al final me puse a estudiar historia coreana, me compré libros, empecé a estudiar como artes escénicas tradicionales, y después mi papá me decía, probablemente tú sabes más de historia coreana que un coreano a esta altura, porque estamos demasiado alejados de esa raíz. Y hay una razón cultural por la que los coreanos se quisieron alejar de todo eso, pero para mí personalmente es muy importante, porque es la razón por la que somos lo que somos, en el fondo. Entonces, yo podría haberme quedado así tal cual, como con lo que me diseñan en mi casa, haber vivido mi vida tal cual, pero había cosas que no eran cómodas o cosas que no funcionaban, y yo lo aplico para cualquier cosa, realmente. De hecho, ahora como que llegó un punto en que quiero entender a mis amigos que son chinos, que crecieron en China, y voy a empezar a leer libros de filosofía china, aunque esté mal traducidos, porque quiero entender, porque piensan muy diferente a como nosotros pensamos. Su lógica para medir las cosas es completamente diferente. Entonces era como, no puedo relacionarme a ellos como al 100% sin hacerles preguntas o que no funcione, si no entiendo eso. Siendo que es tan cercano, es tan diferente. Sí, eso es importante, como de lo que decías tú, como del colorismo incluso, que siempre va como de la mano con el racismo y la discriminación, y también con un punto que, acordándome de experiencias, cuando estaba estudiando coreano, a diferencia cuando estudiaba chino, que era un grupo más diverso de personas, como de distintas edades y ocupaciones, en el caso de coreano, el 90% eran mujeres jóvenes que entraban por el K-pop. Y recuerdo muy bien que se hizo como una clase como de historia coreana. Y yo estaba así como feliz porque también son los temas que yo investigo como académicamente, pero llegó un momento en que llegaron y estábamos pasando típico Segunda Guerra Mundial, y las niñas inmediatamente empezaron, es que Japón es malo porque hizo esto y esto. Y yo como, bien, ya, pero ¿dónde lo viste? No, es que lo vi en un drama, o lo vi en un programa de variedades, por ejemplo. ¿Se entiende? Ya, sí. Y yo como, quedé como, así como, wow, porque... claro, yo iba como con toda la academia, así como a aprender y discutir, pero me impactó mucho esa concepción, ¿se entiende? O sea, Esa como de asumir que es bueno o concepción, malo por lo que viste en un drama. es que eso es todo un problema, porque, por ejemplo, mis padres tienen esa acepción, tienen dos cosas que son automáticamente malas, el comunismo y Japón. Como que a mí me sorprendía que mientras estudiaba tenía una profesora coreana que ella, siendo una académica de historia con doctorado, tenía un prejuicio absoluto contra el comunismo. Y eso es completamente cultural.
Entonces es súper peligroso porque tú ves medios que son teleseries o shows de variedades que son para un común de la gente, para una masa, y que están hechos así, porque son como una historia en común que la gente la pasó mal. Mi abuela perdió a toda su familia en un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Nunca supe de mi tatarabuela, por ejemplo, porque ella no me quiere contar. Pero no por eso creo que todo el país es malo, definitivamente. Pero es el problema de caer en estos shows que son hechos para una idea masiva de gente, lamentablemente. Por ejemplo, hace poco estaba viendo una teleserie con mi papá que se llama Mr. Sunshine, que yo creo que varias gente la ha visto, y los japoneses son terribles en esa teleserie, terribles. Pero yo entiendo que es una representación coreana en Japón y que más encima están hablando de un periodo en particular que son los imperialistas. Pero yo no creo que todos los japoneses sean imperialistas fanáticos, por ejemplo. Entonces, sí, como que realmente falta una cantidad de discernimiento entre lo que tú estás viendo, porque como no conocen nada más, creen que eso es conocimiento. Y eso es muy peligroso. Sí. Sí, igual es importante como, Ujú. yo siempre le digo esto a mis estudiantes, pero se lo transmito a todo el mundo que esté viendo esto, que Ujú. siempre cuando te aproximes a una fuente o un contenido, incluso lo que estamos hablando acá, velo desde perspectiva crítica, cuestiónate de dónde vienen estas personas, o por ejemplo, lo que decías tú de este drama, ya, qué público fue dirigido, qué periodo corresponde, qué narrativa hay detrás, como no se trata de justificar ciertos periodos históricos, ciertas conductas, pero no juzgar o tener una preconcepción anterior, además que en el caso como nuestro es súper occidental y euro y etnocéntrica, que es otro problema también. Entonces, eso también se ve mucho, por ejemplo, la aproximación que tenemos hacia China, por ejemplo, con el tema del régimen que tienen, etcétera. Entonces, insisto como en el valor de la educación, que es como la gran lección de esto, y ahí va de la mano como del siguiente punto que establecimos en esta conversación, que es el tema de la ignorancia consciente y la proactividad, y Ujú. la delgada línea entre la protesta performática y como una preocupación real, que ya lo habíamos tocado, Sí. pero siento que es como una buena forma de ir cerrando Ujú. Sí. como el mensaje que estamos Ujú. construyendo acá. Lo de el valor de una ignorancia consciente yo lo había propuesto porque me di cuenta de que en la medida que iba conociendo más gente, me di cuenta que menos sabía. Entonces me di cuenta que todo lo que yo creía que sabía sobre todo tenía que olvidarlo. Realmente eso es lo que los invito a pensar, que en realidad todo lo que ustedes conocen es, por ejemplo, si lo ven en una película de Hollywood, ni siquiera es una cuestión, por ejemplo, algo asiático creado por Hollywood. Uno, está hecho en Hollywood. Segundo, es una visión de un tercero, ni siquiera del mismo país. Es la idea en que un americano construye a un otro. Que es de hecho, si alguien quiere como meterse un poco más duro en eso, está este libro de Said que se llama El Orientalismo, que habla de esta idea de cómo los europeos construyen a la Asia a su manera. Entonces, era como, al final, su construcción sobre Asia era una invención de ellos, no es como que los asiáticos han dicho, nosotros somos esto. No, es una invención de ellos y eso se heredó hasta ahora. Mm. Entonces, si uno después está consciente de que probablemente esto que yo creo es una preconcepción, en realidad no sé nada. Porque a mí me pasó que están, por ejemplo, todas estas, no solamente de otros asiáticos, también, por ejemplo, gente de África o gente haitiana, por ejemplo. Conocí mucha gente haitiana con un nivel educativo muy alto que no tenía nada que ver con lo que a mí me vendían como de la televisión, de las catástrofes en las noticias. Y era gente súper, súper, súper orgullosa de ser caribeña. Decían, yo soy caribeña. También me tocaba como tener muchos, muchos conocidos de Medio Oriente y eran gente tan buena, entonces era como mis preconcepciones están deshechas. Y a pesar de todo igual cometo errores, pero estoy tratando de aprender. A eso me refiero con este tipo de ignorancia, es como por favor absorber todo lo que puedan. Como dejen que la persona haga lo que tenga que hacer, en el fondo. Que no tenga que sentirse incómoda de ser quien es con ustedes, ojalá.
y ahí va a compartir libremente con ustedes después de eso. Sí, gracias por mencionar ese libro porque uno de mis libros favoritos y es como, todo el mundo debería tenerlo. Siempre lo doy como en mis cursos, pero de verdad, léanlo. Si quieren acceder al libro, lo puedo compartir. Bueno, la carpeta es de autoras, ¿se entiende? Pero lo puedo compartir como recurso porque, insisto, es importante democratizar el conocimiento y compartir esas fuentes porque particularmente ese libro es muy bueno. Y lo curioso es que es un libro súper antiguo, pero que siempre está vigente, es como canon, finalmente. Demasiado, sí. Ahí donde estés, como gracias. Sí. De hecho, si lo encuentran muy largo, solo la introducción es muy, 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 muy reveladora, la verdad. Así que sí. Pero tiene esta estructura en que te va explicando como todos los capítulos del libro, así que sí, introducción, todo bien. Y siempre va a haber un buen resumen o artículos de alguien que analizó la obra de Said, por ejemplo. Hay un texto que es súper importante que yo también recomiendo leerlo con Said, que es de Frantz Fanon, que es Piel negra, máscaras blancas. Ay, también... no pensé que lo íbamos a mencionar ya. Qué gran libro. Ya, ya eso. Sí, léanlos, por favor. Sí. Sí, eso es muy importante. Y también, insisto en el tema de las plataformas. Yo siempre recomiendo, porque uso mucho en mis talleres y en mis cursos, Asian Boss. No sé si conocen ese canal de YouTube. Grande Asian Boss. Sí. Puedo decir que doné y como que soy Patreon, así como muy fan. Porque, claro, quizás yo siempre digo que hay que aprovechar las cosas que te interesan. Por ejemplo, si te gusta el cine, explora, por ejemplo, distintas películas, documentales, en fin, o artistas que están produciendo esto. O si te gusta la literatura o eres más audiovisual o, por ejemplo, el tema de la fotografía, en el caso de ustedes, como la fotografía documental, me corrigen si me equivoco en el concepto, es súper importante. El tema de la fotografía, yo lo trato de usar mucho, o los grabados, en fin, o pinturas, todo como lo pictórico, y de repente les pongo una pintura o una fotografía a mi estudiante y digo, ya, analicemos esto, ¿qué elementos hay ahí? Como hay algo que les llame la atención. Eso es... Y eso es que eso es estándar, porque sí, que al final todo lo que nosotros producimos es lo que nosotros creemos de la época en la que vivimos. Por eso es súper importante, especialmente cuando es viejo, porque no hay, viejo por decir, o muy antiguo, porque no hay otros medios. Solamente había como, ni siquiera había escritura masiva, como que lo que había era lo que alguien dijera que era como, es el momento de crear esto porque esta es la época en la que vivo, en fin. Así que sí, es súper válido, es muy correcto hacer eso. Claro, de hecho a mí me pasa que con el mismo tema de haber sido como tan presente en esto de que me gustara el anime, algo que me gustó mucho, que yo aprecio mucho de parte de mi papá, por ejemplo, fue que un día él me puso un poco en jaque el tema y me dijo, ya, pero ¿qué sabes tú de Japón? ¿Cachai? Y de repente yo dije, chucha, no sé nada de Japón y estoy haciendo una completa interpretación basado solo en lo que veo que es un medio de entretención de Japón, que si bien puede tener muchas partes que sí pueden reflejar a la sociedad japonesa, que sí pueden hablar de ella, que sí pueden darnos ciertas ideas al respecto, no son ideas concretas y son creadas por una persona en particular y su visión sobre este mismo tipo de cosas, ¿cachai? Entonces, basado en este comentario que me había hecho mi papá de cómo instrúyete más en el tema, empecé, claro, pues como a revisar más cosas, a querer saber más cosas desde la perspectiva de una persona japonesa como desde la perspectiva de otras personas y cómo lo veían, ¿cachai? Y siento que por lo mismo es que yo he tratado de generar esta especie como de activismo otaku, ¿cachai? Que es como sacar a los otakus un poco de este espacio cómodo de solo ver anime y también cuestionarse qué hay detrás de esto, qué discurso tienen estas personas al momento de presentarnos estos personajes, por qué los presentan de esta manera, ¿cachai? Como ahí tú realmente estás como construyendo algo basado en hechos que no son solamente tus prejuicios respecto al tema, ¿cachai? Entonces siento que es súper importante, claro, lo mismo que decías tú, o sea, si a ti te gusta el tema del K-pop, o si a ti te gusta el tema del anime, y me refiero a estos dos porque son donde yo me muevo, ¿cachai?
también preocúpate de saber otras cosas. O sea, yo creo que en el momento en que hicimos los live con mi amiga en mi Instagram, yo me tuve que instruir en cómo funcionaba el feminismo en Corea o cómo funcionaba el feminismo en Japón y lo distinto que es del feminismo que estamos viviendo aquí en Chile o en Latinoamérica o en Estados Unidos o en Europa, ¿cachai? O en África, en distintos lugares, cómo se vive, ¿cachai? Y siento que ese tipo de cosas son las que son las más importantes y las que te quitan más prejuicios, las que, las que te van a poner un paralelo al momento de asumir algo sobre las otras personas, ¿cachai? Que es instruirte en algo que no sea solamente algo superficial, ¿cachai? Sino que qué hay detrás. Lo mismo, por ejemplo, claro, yo puedo haber tenido el privilegio de poder preguntarle directamente en primera persona a la gente que habitaba el país, ¿cachai? Pero igual yo tengo que entender que todas esas perspectivas que yo pude ir juntando son solo la perspectiva que tiene cada una de las personas que me las dijo. No habla de la cultura japonesa en su totalidad, no habla de las personas japonesas en su totalidad, sino que es la mirada y la perspectiva de una persona habitante de Japón, en este caso, o una persona habitante de Corea cuando le hice algunas preguntas como al respecto, en instancias obviamente como de respeto, ¿cachai? A personas en Corea o en Japón, ¿cachai? Preguntarle cosas que yo tenía ganas de saber porque realmente para mí eran importantes y que básicamente alimentan mi trabajo, ¿cachai? Yo no quiero tener un trabajo basado en prejuicios, sino que basado en la perspectiva de las personas que me lo contaron, ¿cachai? Tampoco asumirlo como esto es Japón, así se ve, ¿cachai? Porque ¿quién soy yo, ¿cachai? Sí, igual quiero destacar ese punto porque iba a hablar algo como de mi experiencia como educadora, no sé si llamarlo así. Estos como etiquetas me dan pudor. Pero tú mencionaste el tema de tu trabajo y quizás no está como en el temario, pero me llama la atención también para aprender el tema de su trabajo como en lo artístico, como cuál es su perspectiva, porque, por ejemplo, para mí es algo súper poderoso que uso mucho, no desde lo profesional, ¿cierto? O por ejemplo en el club con la ilustración, ¿se entiende? Que he aprendido mucho el tema como cómo se comunican las cosas, hay una red súper bonita, pero muy outsider, ¿se entiende? Como que mi aproximación viene de otra disciplina al final. Entonces no sé si les gustaría como hablar de eso, no necesariamente como con el tema específico, pero como de la importancia de como tu trabajo y las plataformas y su experiencia. Sí, no sé, Paulina, si tú quieres hablar primero. Es que lo que pasa es que yo soy como de... Yo hago arte contemporáneo conceptual. Per se, algo que me dijeron muy importante mientras estaba estudiando era como solo el 5% de la población se va a acercar a lo que tú haces. Entonces, para mí ha sido súper complicado porque he tenido que luchar contra la academia, el conceptualismo, la exclusividad de conocimiento y el elitismo, frente a que yo quiero hacer obra que ojalá sea entendible sin que tú tengas que haber leído ningún libro. Ojalá. Ojalá que tú entres con tu cuerpo y lo entiendas. Entonces, tengo eso en una parte, que hago exhibiciones que últimamente son súper experienciales. Y he tenido el alivio de que la gente me ha dicho que ha podido sentir cosas sin tener que haber leído nada, ni tener un bagaje cultural como el de academia. Y por otra parte, al final yo tuve que decidir separar mis líneas de trabajo. Entonces tengo una parte donde la paso súper bien, que es haciendo fotos de cosplay y otras cosas, y tengo una parte mucho más cercana a la academia. Y la parte de academia, la verdad es que lo que hice fue separarlo y dedicarme como a públicos diferentes. Entonces yo no tengo este rol muy educadora, lo más lo que hacía era de repente compartir comida que hacía, por ejemplo, pero como que siempre he tenido un muy en bajo perfil como yo hasta hace no mucho, porque de hecho alguien me dijo una vez que en el fondo la gente quizás se acercaba solo a mi trabajo porque era coreana. Entonces yo por mucho tiempo evité poner fotos mías en para que fuera solo mi trabajo, era como algo por mí misma, en el fondo. Que ese ha sido todo un problema todo el rato, que lo he tenido también con otras amistades que en el fondo hacen ilustración, son excelentes ilustradores, pero es algo que yo no entiendo muy bien en las redes, que la gente como que le gusta acercarse a gente que le parece estéticamente agradable, y ahí yo no sé mucho qué hacer al respecto.
Entonces era como, tenemos siempre este conflicto de yo quiero que me quieran como por mi trabajo, porque he vertido todo lo que soy en mi trabajo. De hecho, mi obra visual es vertido como gran parte de estos conflictos. Está, al final terminé haciendo performance, empecé a contar historias, pero nunca he sido tan abierta al respecto, como que al final me convertí en un pequeño embajador, pero en una escala muy pequeña. Solo como en ciertos círculos, que en realidad igual me agradaba porque son de esta gente que es la que crea este contenido cultural que al final otras personas también consumen. Entonces, si logro cambiar un poco de perspectiva en ellos, ¿por qué no ellos lo lograrían también con su círculo de gente? Como esperando que el mensaje llegue a puerto. Porque eso es lo que me pasa mucho, que siento que el mensaje no llega a puerto. Eso. Sí, a mí me gustaría mencionar del trabajo de Paulina, porque yo debo mencionar, antes de todo esto, que yo era muy fanático del trabajo de Paulina antes de conocerla. Y de hecho nos conocimos en una entrevista que nos hicieron con otra fotógrafa maravillosa, Ay, la con Francesca. la Francesca, y que para mí era así como, loco, voy a conocer así como a mi referente, ¿cachai? Onda, voy a conocer a la Paulina, anda, ¿qué? ¿Cachai? Porque a mí algo que me llama mucho la atención del trabajo de Paulina es como ella habita su trabajo, y siento que aquí tú estás siendo muy humilde lo que estás diciendo, porque yo te siento muy apegada a tu trabajo, ¿cachai? Como la manera en que tú te expresas y que te usas a ti misma como un lienzo, como cambias y metamorfoseas, ¿cachai? Onda, te ponís un traje y luego te cambias por otro y luego, ¿cachai? Y eso comparado a la persona que yo conozco como Paulina me sorprende mucho, o sea, algo que yo destaco mucho del trabajo tuyo es precisamente tu capacidad de metamorfosis, ¿cachai? Y siento que eso es súper importante. Y a mí, por ejemplo, nunca me atrajo el trabajo de Paulina porque supiera que, no sé, que tenía familia coreana, ¿cachai? Sino que fue porque realmente yo no soy una persona tampoco muy academicista. Si bien yo estudié fotografía, onda, pregúntame de libros, yo no sé nada. Pregúntame de técnica, tampoco sé nada, ¿cachai? O sea, yo soy mucho de corazón al momento de hacer mi trabajo. Entonces, como que sentí esa conexión emocional con el trabajo de Paulina por esta capacidad de metamorfosear, ¿cachai? Su propia identidad, su propio cuerpo, su propio físico, ¿cachai? Dentro de su trabajo. Entonces eso era algo que yo quería mencionar como antes de hablar de mi trabajo, era como lo muy conectado, y siento que tu trabajo sí logró eso, como llegar a las personas que de repente no entendemos ciertas cosas, pero sí nos toca en algún punto como este mismo cambio, esta misma manera de trabajar tu exterioridad, ¿cachai? Y presentarla como algo artístico. En lo que respecta a mi trabajo, como les decía antes, era el tema de que yo no soy muy técnico, ¿cachai? Y creo que en cuarto año de la carrera, que fue cuando mi profesor me propuso hacer un trabajo sobre los otakus, fue la primera vez que me sentí como muy adecuado en mi trabajo para poder decir, ya ahora sí puedo tomar esta perspectiva que yo tengo sobre el tema y mostrarla como un trabajo, y ha sido mi trabajo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque siento que algo que yo quiero hacer es tomar este mundo japonés que parece tan lejano, tan fuera de nosotros, tan alejado culturalmente, tan alejado ideológicamente, y darnos cuenta de que se dio exactamente el mismo fenómeno en ambos países y en muchos otros, que era expresarnos a través de cómo nos veíamos, de ser nuestro propio ser a través de nuestra ropa, que claro, podemos comparar en que si bien se puede hacer una visión de que puede haber una sociedad un poco más contenida, también habemos personas contenidas en general, y eso va más allá de nuestra nacionalidad, ¿cachai? Y que nos podemos expresar basados en cómo nos vemos, en cómo nos maquillamos, en cómo nos presentamos, ¿cachai? Quizás no te lo vamos a decir, pero nuestra ropa y nuestro exterior también te está gritando algo, te está diciendo algo. Entonces, en eso, por ejemplo, se basa mi trabajo, y creo que ha sido muy importante al momento de juntar dos cosas que nos parecieron tan diferentes en un momento, que era la cultura japonesa, que parece muy lejana, o sea, a ellos mismos les sorprendía cuando yo les contaba que mi trabajo se trataba de no comparar, sino que de juntar estos dos mundos, ¿cachai? Y darnos cuenta de todo lo que tenemos en común, ¿cachai?
no hacer una separación, no hacer una comparación, no saber quién tiene más medios o menos medios para hacerlo, sino que cómo ambas ideologías tan distintas, tan alejadas, lograron llegar a un mismo punto y expresarse de una misma manera y por ende entenderse en un idioma completamente distinto, ¿cachai? Sí, están llegando Bacán, mensajes Lu. de amorcito a ambes, así que gracias en Facebook. Y sí, yo también quiero declarar mi fanatismo y amorcito por ustedes, porque, claro, está el tema de que para mí todo este como viaje ha sido muy de reencontrarme como con mis intereses y validarlos, porque siempre para mí todo esto es como gusto, en fin, eran como algo, no sé si de closet, pero como algo que era como solo hobby, ¿se entiende? No era como algo serio. Y en el ambiente académico, que también es súper misógino y el tema como muy jerárquico, en fin, y muy docto en muchos aspectos, también encontrarme con esta experiencia ha sido como, oh, yo también puedo como hacer algo desde mi lugar, como puedo canalizarlo en formas positivas que a mí me interesen y que son válidas. Por supuesto, cuando vi el trabajo de Blue fue como, ¿qué es esto? Como ayuda, y cuando me hablaste fue como, ¡oh, me habló a mí! Me encanta como esto, y claro, cuando vi el trabajo de Paulina también fue como, wow, como... y estoy como muy agradecida de eso, pero también recuerdo que cuando yo empecé a investigar como Asia, por siempre yo digo como que me autoespecialicé porque ahora hay más plataformas, pero en ese momento no habían como maestrías o doctorados, no existen como en Asia, en fin, y fue algo como muy autodidacta de tomar cursos, de pedir ayuda, de preguntarle a profesores como me puede recomendar tal libro, y como muy busquilla, y empezó como todo este camino, pero también recuerdo que tuve muchas burlas, como sobre todo cuando empecé a investigar como el tema del Hallyu y del K-pop, no solamente el K-pop, pero lo veía desde la diplomacia cultural y la política exterior, y luego fue mutando como al fenómeno de la ola coreana en general, porque no es solo K-pop. Y recibí muchas burlas, o sea, era como la niñita que investigaba chino, así, literal. Y fue súper duro, como validarme también en ese aspecto. Y en el caso de, lamentablemente, yo lo hablo como en mi disciplina, que es Relaciones Internacionales, Ciencia Política, donde hago clase, los cursos de otras como regiones del mundo no existen, tendrán uno durante toda la carrera, y es súper estándar, o sea, estamos leyendo los mismos autores hombres, estadounidenses, europeos, y también ha sido un desafío, y también agradezco como tener la oportunidad de enseñarlo, pero ha sido muy bonito porque mis estudiantes varía como la intensidad, pero también se crea como una idea de un espacio donde puedes como validar tus intereses. Por ejemplo, ayer estábamos en el curso de Asia y me empezaron a preguntar, pero profe, esto, disculpe la pregunta, pero esto yo lo vi en una película de Ghibli, como que es así, y yo como, obvio, esto se expresa así y acá, qué sé yo, y de verdad fue súper mágico porque empezaron todos a hablar como, oh, yo vi esta película, leí este libro, y se dieron cuenta que estábamos en una clase como de ciencia política, pero que podían validar sus propios intereses y su experiencia, y fue súper rico como compartir eso. Y en el caso de los talleres, para mí ha sido muy, muy bonito porque puedo enseñar lo que yo quiero y como yo quiero. Y no está esta idea como tan jerárquica de yo, profesora, tengo que evaluarles con pruebas, trabajo, en fin, esta cosa como más institucional de poder, sino que son instancias donde todos aprendemos. Las personas que se inscriben lo hacen voluntariamente, porque no es un curso de universidad como, pucha, me tocó esto en la malla, y el interés es súper genuino, y se genera una comunidad y hay interés, y nos mandamos material y comentamos, y los talleres técnicamente duran 2 horas, pero a veces hemos estado 3 horas conversando y mandándonos cosas, y ahí han ido surgiendo, porque por supuesto a mí al principio me daba miedo, como, ¿cómo voy a hacer este taller? ¿Quién me va a pescar? ¿Quién lo va a tomar? Y después salía, pero oye, ¿por qué no haces esto? Y después, ¿por qué no haces estos talleres de feminismo? Y yo como, pucha, ¿cómo lo voy a hacer? Porque uno siempre se siente súper impostora. Y empezó a Sí. funcionar,
y ha sido súper bonito, como de esa experiencia de en una instancia como no académica, pero como de llevar estas problemáticas y el conocimiento a ese lugar. Y muchas personas me han dicho como, mira, yo estudié ingeniería, estudié, no sé, química, lo que sea, y nunca tuve esto, y ahora como por fin puedo como darme este tiempo para mí, de aprender lo que yo quiero, como de entrar a este taller, en fin, porque, por ejemplo, siempre me gustó el anime, o me gusta el K-pop, o me gusta tal cosa, pero no encontraba como el lugar como para aprenderlo de forma quizás más sistemática, pero un espacio seguro. Y eso es súper importante, como de transmitir el tema de la comunidad al final. Pienso que eso sería como bonito de mensaje, como de conclusión, como de que al final cada uno hace lo que puede, de forma honesta, genuina, y de reevaluarnos como en el caso de personas que tenemos ciertos privilegios, y si no los tenemos y somos personas que lamentablemente hemos vivido en situaciones como de violencia y marginación, también cuidarnos, eso es súper importante, como de cuidarnos, y el tema como de los límites. Pienso que el mensaje que ha dado Paulina es súper potente en ese sentido, como de también reclamar los espacios y hacerlos propios. Así que no sé si tienen como palabras de finales. Estoy muy emocionada. Yo quería agregar algo muy pequeño que habías acotado, de que la gente preguntaba, identificaba cosas que vienen en tus clases en las películas de Ghibli o en otro tipo de contenido como de media popular. Y bueno, una de las relaciones por las que me gusta mucho el anime es porque era mi única relación con Asia cuando era chica, porque no había nada. No hay internet, no hay libros, no hay nada. Entonces, ahora de grande veo estas cosas con mis papás, y mis papás también recuerdan cosas que ellos nunca me habían contado. Entonces, es nostálgico para todos, es súper válido, es súper real. Entonces, para que sepan como sí, lo que sale es. De hecho, he aprendido mucho, mucho viendo esas cosas, como que pareciera que no, pero sí he aprendido mucho como compartiéndolo con mis padres, la verdad. Así que eso. Sí. Sí, yo encuentro que es súper bueno lo del tema de Ghibli, porque en este caso también, y como acotación pequeña antes de palabras finales, es el tema de que estamos hablando de un autor que se entromete mucho en su creación y que no crea algo que viene de la nada, sino que hay todo un trasfondo. O sea, de repente podríamos buscar quién es la persona que está detrás de esta creación y entender cuál es el contexto bajo el cual nos está contando estas historias y en qué se basa para contarnos estas historias, porque en muchas entrevistas Hayao Miyazaki ha mencionado cuáles son los elementos de la cultura japonesa que usan sus películas, y esto nos puede dar una entrada mucho más amigable a conocer este mismo tipo de cosas y poder darle como la importancia que él le está dando, ¿cachai? Que no es solamente algo visual, que no es solamente algo atractivo, ¿cachai? Sino que también está contando algo aparte de la historia principal de sus películas. Eh, y como palabras finales, quería decir que encuentro muy bacán tener estos espacios, primero que todo, como agradecerle a la Connie por haber hecho este espacio, agradecerle a Paulina también por estar acá y poder compartirnos como otra perspectiva que a mí me interesa mucho, y comprender que la manera en que politizamos nuestros espacios siempre van a ser diferentes, que quizás Paulina en este momento no se va a sentir como activista, ¿cachai? Pero para mí eres activista de otras maneras, eres activista de tu cuerpo, eres activista de tu imagen, eres activista de algo que a lo mejor es más profundo y no necesariamente centrado en algo político, pero a la vez es una respuesta política, ¿cachai? O sea, siendo mujer, ya también es una manera de respuesta al academicismo que está generalmente hecho para los hombres, ¿cachai? O sea, tú te estás levantando frente a este academicismo y levantándolo desde tu perspectiva. Entonces, todos yo creo que podemos ser activistas de distintas maneras, en distintas medidas, y nadie va a ser finalmente mejor que otro, sino que cada uno lo hace desde el espacio que puede. Entonces, yo por eso aprecio mucho tu trabajo y por eso agradezco que compartas mucho tu trabajo. Y por lo mismo también invitar a la gente de la variedad de gustos que tengan a instruirse sobre esto, no quedarse con el prejuicio que estos medios de entretención nos entregan,
y politizar nuestros espacios. O sea, si yo estoy habitando en este momento el mundo del anime, más principalmente que el mundo del K-pop, también como promover estas mismas instancias y ocuparlas de manera educativa, porque creo que a personas que se les hace mucho más cercano el anime, si yo tomo ejemplos del anime para presentarles ciertas problemáticas, probablemente va a ser mucho más fácil de comprender que si se los muestro de un libro que nunca van a leer. Si yo llego y les digo, oye, léanse este libro, a lo mejor no va a ser de su interés, pero si yo tomo estas cositas, estos elementos de las cosas que nos gustan, puedo presentar otra manera y hacerla educativa, que es lo mismo que hace la Connie al momento de presentar sus clases con las cosas que le gustan. ¿Cachai? Así que creo que ese es mi mensaje. Así que estoy como muy contenta, de verdad, gracias. Sí. Hora de saluditos a Pau, a Blanca y Max que dejaron comentarios, gracias. Y a las personas que también vieron esto a esta hora, igual es tardecito. Y también gracias a ustedes por darse el tiempo de a Blue primero, como por decirle, amigo, quiero hacer esto, y es como, sí, voy a hablar con Paulina, esto, lo otro, y también por Paulina con también enfrentarse a esto, porque también no es fácil generar como esta instancia, y que también nos enseñó mucho en el proceso como de preparación de esta actividad. Así que muchas gracias a ambas, estoy muy contenta, y también les agradezco no solamente como por la riqueza como de sus relatos, sino que también por la confianza de compartir esto y de seguirme en esta idea. Así que espero que podamos hacer más cosas juntas, como siempre están como las instancias, y que yo prendo con agua, así que cualquier cosa yo feliz de hacer esto. Yeah. Vamos a estar compartiendo posts informativos en Instagram, ya compartimos uno hoy, viene otro que lo estamos construyendo con Migu, que es un ilustrador maravilloso, es tu amigo también, ¿cierto? ¿Tu amiga? Así que también hemos tenido como todo un proceso ahí, así que también le mando amorcito, y porque también me dio mucho ánimo para esto, porque por supuesto tenía como temor, y también a mis amigues que siempre están como apoyando esto, y eso, estén atentos a las actividades. El viernes tenemos el Sakura Card Captor Day, que va a estar súper bonito, y también voy a hacer una charla como de crítica feminista a través de Sakura Card Captor. También hay posts en nuestro blog, está el de Sailor Moon, está el de Sakura, y otros. También espero tener como el tiempo para armar algo con esta experiencia. Voy a subir esto a YouTube también para que lo tengan como material. Si alguien quiere la grabación, me la pide por correo y se la mando a ustedes también para que puedan compartirla. Y nada, gracias, muchas gracias, y estoy muy feliz. Les quiero mucho, cuídense en sus casitas. Un abrazo grande, gracias a todos. Cuídense, besitos. Adiós.